Amigos oyentes, una vez más vamos a leer las Sagradas Escrituras y vamos a leer en el libro de Génesis para continuar nuestro tema sobre el árbol de la vida, en Génesis capítulo 2, versículo 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Quiera nuestro Dios añadir su más rica y dulce bendición a su buena palabra y al comentario que vamos a hacer de ella. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, ya lo hemos leído y lo vuelvo a leer, dice: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esta es una promesa hecha a los vencedores en la iglesia de Éfeso. Se habla del árbol de la vida. Puede comer del árbol de la vida. En el capítulo 3, versículos 22 y 24 del libro de Génesis, y lo voy a leer. Leemos lo siguiente. Y dijo Jehová Dios: he aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, es decir, sabiendo discernir entre el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. En esta porción se describe y bien claramente la expulsión de Adán y Eva del huerto o del paraíso de Edén. Y se lee de una guardia de querubines, además de la espada encendida que se revolvía para custodiar e impedir el ingreso al huerto para que el hombre no coma del árbol de la vida. Dios, como ya dijimos anteriormente, no quería que estas personas muertas espiritualmente, que habían terminado su relación espiritual con Dios, que estas personas vivan eternamente por comer del árbol de la vida y que vivan eternamente lo peor con cuerpos enfermizos, manchados por el pecado. Dios echó, en otras palabras bien claritas, a Adán y Eva del paraíso edénico por causa del pecado. Ahora bien, el Señor Jesús, cuando estaba muriendo en el madero y el ladrón arrepentido le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, el Señor le contestó estas palabras que le dieron vida: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Así leemos en el capítulo 23, versículo 43 de Lucas. Por otro lado, quiero leer algo sumamente importante en 2 Corintios, el capítulo 12, en los versículos 2 al 4. Dice así, 2 Corintios capítulo 12, versículo 2. Conozco a un hombre
en Cristo, que hace 14 años, sí en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Es decir, palabras que no son dichas. Son palabras demasiado sagradas para ser pronunciadas. Son las palabras que Pablo mismo oyó cuando fue arrebatado al paraíso en el tercer cielo. Estamos hablando del paraíso de Dios, porque dijimos ya que está ligado el árbol de la vida al paraíso. Y ahora tenemos acá la promesa del Señor al ladrón moribundo que iba a estar en el paraíso con el Señor. Pablo fue arrebatado al paraíso que está en el tercer cielo. El nuevo cielo y la nueva tierra en el estado eterno corresponden casi en su mayoría a la descripción del paraíso. Bueno sería que lo lean esto en Apocalipsis capítulo 21 y los dos capítulos, capítulo 21 y capítulo 22. Ahora volvamos a nuestro tema, el árbol de la vida. Volvemos a repetir y decir, Cristo mismo es el árbol de la vida. Y el creyente puede disfrutar de ese árbol, puede disfrutar de Cristo cada día, recibiendo de Él más vida. No es que cada día el Señor le aumenta la salvación o le da un grado superior en la salvación. El que cree y confiesa a Jesucristo como su Salvador, ya es salvo y salvo eternamente. Pero otra cosa, y como quise decir, muy otra cosa, es vivir diariamente en comunión con el árbol de la vida, con Cristo, y disfrutar de esa vida preciosa que Él nos regala cada día. Pero hay algo más. Cristo es el árbol de la vida que podemos disfrutar hoy y lo vamos a disfrutar por toda la eternidad. Fue precisamente por su muerte en un árbol, un madero, que el camino al árbol de la vida fue abierto para todos los que creen. Así leemos en Gálatas 3:13. Veo Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y estas palabras son ratificadas maravillosamente por el apóstol Pedro en 1 Pedro, el capítulo 2, el versículo 24. ¿Quién llevó él mismo? Está hablando del Señor Jesucristo, del árbol de la vida. ¿Quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Qué preciosa bendición tenemos los que somos redimidos por nuestro amado Señor y Salvador. La última vez que se menciona en las Escrituras el árbol de la vida es en el capítulo 22 de Génesis. En la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, aparece este árbol de la vida dando frutos
y sus hojas para salud de las naciones que poblarán la nueva tierra. Ahora hay una pregunta que yo quiero que nos hagamos todos y procuremos en el temor de Dios y a la luz de las Escrituras contestarla. ¿Será que este árbol servirá para la renovación de la vida terrenal de las naciones en la nueva tierra? Creo que sí. Pero la pregunta queda para ustedes flotando y traten de responderla a la luz de las Escrituras. No se lee que en la Nueva Jerusalén, la ciudad celestial, aparezca el árbol de la ciencia del bien y del mal. Aparece el árbol de la vida, pero no el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque aquel árbol de responsabilidad ya no existirá. Su fruto trajo la muerte. El Señor Jesús en el madero canceló todas nuestras responsabilidades no cumplidas para con Dios. Es por eso que el Señor es nuestro árbol de la vida. Que Dios añada su bendición a todos los que hemos escuchado esta palabra y seamos ricamente bendecidos.